India, Singapur y Grecia se suman a la lista de los países que registran Omicron. Este jueves 2 de diciembre de 2021 se sumarían a la lista de los países con Omicron 3 países importantes, sobre todo la India, un país donde se originó una de las variantes que fue dominante con respecto a la segunda, tercera y cuarta ola que enfrenta el mundo, la variante Delta. ¿Cuál es el significado de la presencia de Omicron en la India? En este video vamos a hablar sobre esta situación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la información en donde la India, Singapur y Grecia ya tendrían la presencia de la variante Omicron en su territorio. Una situación importante a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, el pasado jueves 2 de diciembre 2021, hace 24 horas, se habría reportado 3 países más que se sumarían a la lista de la presencia de la variante Omicron en sus territorios. Hablamos de la India, Singapur y Grecia. Y esto es muy importante, dado que en la India se originó una de las variantes que ha sido responsable del incremento de casos que ha vivido el mundo en el 2021, empezando con la segunda ola que enfrentó la India en los meses de abril, mayo y junio. Seguido, esta ola se expandió hacia lo que es la parte de Europa, presentando Europa un incremento de casos en los meses de julio y agosto. Y prácticamente esa ola Delta estaría hoy en día incrementando casos en Sudamérica. Es muy importante entender que el origen de la variante Delta, la B1617.2, se habría originado en la India y esta variante se habría expandido por el mundo. Hoy en día tenemos nosotros la presencia de Omicron, una variante que se originó en África, en los países como Sudáfrica o Botsuana, y que es la B11529. Que, a diferencia de la variante Delta, presenta 32 mutaciones en la proteína S y sobre todo otras 20 mutaciones en otras partes del virus. Y es muy importante que los expertos mencionarían que esta situación es bastante preocupante. Con respecto al reporte que se da este 2 de diciembre de 2021, la India notificó sus 2 primeros casos de Omicron, según declaró este jueves 2 de diciembre en una rueda de prensa el subsecretario del Ministerio de Salud indio. Los casos se detectaron en el estado de Karnataka, al sur de la India. 2 hombres, uno de 66 y otro de 46 años, habían llegado al país recientemente. Las muestras de estos pasajeros se enviaron para el secuenciamiento genético y se confirmó que estaban infectados por la variante Omicron. Un dato muy importante: 2 personas, varones, serían los primeros casos en reportar la variante Omicron en la India. Con respecto a Grecia, en Grecia se confirmó el primer caso de la variante Omicron en la isla de Creta, según se anunció el jueves 2 de diciembre de 2021, el ministro de Sanidad griega, Tanos Plevris. El director de la Organización de Salud Pública de Grecia dijo que el hombre en cuestión viajó a Grecia desde Sudáfrica el 26 de noviembre. A su llegada fue sometido a una prueba rápida que resultó negativo. Tras las pruebas diarias dio positivo el 29 de noviembre y el jueves 2 de diciembre se detecta la variante Omicron. Los síntomas siguen siendo leves y tanto él como los contactos han sido puestos en cuarentena. Grecia recientemente anunció la vacunación obligatoria para los ciudadanos mayores de 60 años. Los ciudadanos que no hayan reservado su primera dosis antes del 16 de enero se enfrentarán a una multa mensual de 100 euros. Situación importante que impone Grecia. Igualmente, Singapur también ya habría reportado el primer caso de Omicron en su territorio. Es muy importante entender que estamos enfrentando prácticamente una nueva pandemia.
La presencia de Omicron y lo que se va reportando en los distintos países va indicando la primera fase en una pandemia, que respecto a ello sería primero el reporte de los casos que se van dando de personas que llegan a los países. Es muy importante conocer que esta es la primera fase que se está viendo de la pandemia llamada Omicron, y esto se va a complicar. Es por eso muy importante que los países deben estar ya preparándose para lo que va a significar el incremento de casos. De no tomar en cuenta ello, vamos a vivir nosotros nuevas olas de contagio y prácticamente una nueva pandemia. Todavía no hay información sobre el rol de la vacunación, sin embargo, ya existen algunas opiniones en base a ello. Opiniones, por ejemplo, del director de Moderna indicaría que las vacunas no serían eficaces frente a esta variante. Sin embargo, el ministro de Salud de Israel habría mencionado que estaría evaluando cierta respuesta de las vacunas frente a la variante Omicron. Resultados que se definirán en los siguientes días, pero es muy importante entender que la variante Omicron sigue ganando día a día territorios. Hoy día se registran ya casi 40 países que presentan la variante Omicron, y lo más importante es que las restricciones en los viajes deberían implementarse. Las personas siguen llevando la variante Omicron a los territorios. Ya Estados Unidos y Brasil estarían en otra etapa, en donde prácticamente se habría conocido ya el contagio comunitario. Y eso es una situación bastante preocupante que tenemos que analizar. La variante Omicron sigue ganando espacio, sigue ganando territorio, sigue avanzando. Los problemas no se van a ver en este momento. Los problemas se van a ver después de 3 o 4 meses, cuando los casos incrementen y cuando la situación salga de control. Es muy importante estar atentos. Las medidas de protección como distanciamiento, uso de mascarilla y protección ocular siguen funcionando. Es muy importante no bajar la guardia. La India registra ya Omicron. Omicron y Delta es un problema que se va a sumar en esta etapa de la pandemia. Es una situación bastante preocupante y tenemos que nosotros tomar en cuenta estos datos. La presencia de la llegada de Omicron a diferentes países va a significar olas de contagio en los siguientes meses. Si nosotros estamos preparados, vamos a poder contener esas olas de contagio. Recordemos que las olas de contagio se asocian luego con olas de mortalidad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. 3 países se suman a la presencia de Omicron en sus territorios. La India, Singapur y Grecia sumarían hoy en día países que presentan Omicron en su territorio. Es muy importante entender que en la India se originó una de las variantes más temidas a lo largo del 2021, como ha sido la variante Delta, responsable de la segunda ola que enfrentó la India en los meses de abril, mayo y junio, responsable del incremento de casos que enfrentó Europa en los meses de julio y agosto, responsable de los incrementos de casos que están registrándose en este momento en Sudamérica. La ola Delta ha sido responsable de la segunda, de la tercera y parte de la cuarta ola que enfrenta el mundo. Sin embargo, hoy en día, Omicron ya habría llegado a territorio de la India. Situación preocupante porque Omicron y Delta podrían combinarse y causar un problema bastante importante. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas,
acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.